Hola, muchas gracias Isondus por invitarme a participar en esta encuesta sobre desigualdades de género, cuidados y coronavirus. La pregunta es si la crisis del coronavirus está afectando y en qué sentido a las desigualdades de género. Me parece que tiene una respuesta evidente. Una crisis de esta magnitud necesariamente supone un agravamiento de las desigualdades y afecta más a las personas que ya las sufren. En el caso de las desigualdades de género es evidente que las poblaciones más precarias, tanto en lo laboral como en lo doméstico, como en lo económico, están integradas por mujeres, están muy feminizadas y por lo tanto pues las cuidadoras sin contrato, las mujeres que trabajan en las industrias manufactureras, toda esta población va a sufrir mucho más las situaciones de desigualdad y se van a agravar. Por supuesto también en el ámbito doméstico, donde las presiones por los cuidados se incrementarán. Quien tradicionalmente se han ocupado de ellas pues lo van a estar sufriendo más y habría que tener en cuenta ese empeoramiento de sus circunstancias para que hubiera ayudas y se pudiera prevenir de una forma más clara. Pero hay un aspecto también importante del género que me parece que deberíamos de tener en cuenta y que es muy manifiesto en esta situación, que tiene que ver con la emergencia sanitaria. Evidentemente las cifras de mortalidad y de contagio tienen un sesgo de género porque muchos más hombres están muriendo en estas situaciones, como en general pasa también en el resto de la sociedad. Algunas de esta mortalidad tienen que ver con cuestiones biológicas, pero la mayoría de ellas tienen que ver con estilos de vida y con formas de afrontar el riesgo que están asociados al modelo tradicional de masculinidad, al modelo hegemónico, en el que no se aprende a cuidar, no se aprende a cuidarse y se desprecia el riesgo. En este sentido, yo creo que es un buen ejemplo de cómo estas relaciones de género se vuelven una carga y un peligro para mujeres, desde luego, pero también para los hombres. Y me parece que debería hacerse una atención específica sobre eso. ¿Cuál será el papel que el hombre está cumpliendo en este momento? Pues vaya, creo que hay opciones para todos los gustos. En las situaciones de familia donde los conflictos ya estaban y la violencia es algo que es un riesgo real, pues esta situación de confinamiento lo va a agravar. Sabemos que está incrementándose las denuncias, pero no sabemos la parte oculta de la violencia que no está siendo puesta de manifiesto, precisamente porque en situación de confinamiento el maltrato es más fácil y más difícil de detectar. Hay que alertar además sobre la situación de que como la violencia es una cuestión instrumental que se hace para el sometimiento, en esta situación es mucho más fácil de aplicar y la violencia en sí es menos necesaria o puede serlo menos, pero cuando empiece el proceso de desescalamiento va a haber una especie de rebaja del nivel de sometimiento para lo que los maltratadores están ya acostumbrados a imponer, y es posible que en esos momentos tengamos un repuntamiento de las violencias más graves, así que deberíamos de estar atentos para prevenir esa situación, y deberíamos de haber tenido los medios para poder influir en esta situación y prevenir y ofrecer apoyo a los hombres que están teniendo problemas para adaptarse a esta nueva situación. Es posible al mismo tiempo, y creo que es una cuestión que mucha gente está comentando, que el tiempo de que muchos hombres estemos más en lo doméstico nos ayude a valorar más su situación. Puedo poner ejemplo personal de haber descubierto momentos y ver situaciones que por estar en una vida demasiado vinculado a la actividad laboral y a lo público, y por las presiones que uno asume como parte de sus privilegios, pues no disfrutas tanto de la vida familiar, de los cuidados de tu pareja, de la vida en general,
que todos reconocemos como importante cuando se pone en cuestión, sin pretender romantizar el confinamiento y sabiendo que esto es un privilegio de los más que uno tiene por la clase y por el mundo en que vive. Mi vecino, al que yo solo escuchaba gritar gol cuando su equipo ganaba, ahora lo oigo jugar todo el rato con su niña y con su pareja, y creo que se lo está pasando bastante bien. Así que si más hombres descubren estas oportunidades, yo creo que servirá para el cambio en el futuro. Y este cambio en los hombres debe y podría influir en lo que va a pasar a largo plazo, aunque en estos momentos es difícil saber qué va a pasar porque estamos en una situación inédita, y esta es una de las características de estos momentos, que no se sabe lo que va a pasar, porque generalmente pasarán las dos cosas que no esperamos: que habrá un incremento de la violencia, de la misoginia, de la deshumanización que suele hacerse en estas situaciones de enfrentamiento y de conflicto y de crisis, y que veremos pues caravanas de gente armada diciendo que tiene que salir y que le importa nada a nadie, y estaremos en esa situación de los Bolsonaro y de los Trump. Pero, al mismo tiempo, yo creo que será un hito en el proceso de incorporación de los hombres a los espacios domésticos y a los cuidados, similar al que fue las guerras mundiales en el proceso de incorporación de las mujeres a los espacios productivos y públicos. Así que, de esta forma contradictoria, sin duda, esta experiencia será un hito en la historia de la división sexual del trabajo. Es posible que a partir de ahí la sociedad valore más los cuidados. De nuevo, esperamos que de las posibilidades que nos ofrece el futuro termine siendo la más favorable para el sostenimiento de la vida y de la especie. Por una parte, tenemos que ser conscientes de que esta no es nada más que la primera crisis global que enfrentamos como especie, y que si después de esta es muy posible que vengan más. Creo que estamos viendo el final de la sociedad opulenta, que lo que estamos sufriendo solo anticipa lo que ya nos anuncia el cambio climático, del cual, por cierto, las epidemias son también un efecto más del asunto, como varios estudios han demostrado, y que nos tenemos que preparar para una época donde hay que estar atentos y fijándose en lo esencial. Y en estos momentos en los que ya la atención no la ocupan los ganadores, los campeones, los triunfadores, los jefes de Estado, las estrellas, sino que la importancia ha adquirido las cajeras, las sanitarias, las cuidadoras, las personas que se ocupan de la reproducción y del cuidado de la vida. Es un buen momento para darse cuenta de que lo importante en estos momentos es poner la vida y los cuidados en el centro. Y en eso es muy importante que haya hombres que nos sumamos a esta experiencia que tradicionalmente se ha asociado al rol de las mujeres. Si hacemos esto, esta crisis habrá merecido la pena. Si no aprovechamos la oportunidad y al final terminamos entrando en los locos años 20, nos espera un ciclo de catástrofes y de enfrentamientos como la humanidad no ha conocido en la historia reciente. Espero que tengamos la conciencia y sepamos encontrar entre todas el camino para conseguir superar esta sociedad patriarcal y capitalista sin la que el planeta, como podéis ver por las mañanas, revive y renace. Así que os animo a ello, y especialmente a los hombres, a aprovechar esta situación para conseguirlo. Muchas gracias.